Mm. Muy buenas noches a todos. Bueno, en esta oportunidad vamos a dar inicio ya a nuestro curso nacional por parte del Proyecto Hermano Mayor y CPA SOCIMEP. Esta semana la hemos llamado la Semana de Neurología, en la cual vamos a contar con la participación de toda la red de tutores. Y bueno, básicamente pues son nuestros mejores ponentes, ¿no? Bueno, esta semana va a tener una duración de 6 días, del 5 al 11 de julio, la cual va a contar con certificación y esta solo se va a dar a quienes tengan como mínimo 4 asistencias de las 6 ponencias que se van a dar. Y bien, unas indicaciones breves para esto es que al final de cada ponencia vamos a enviar el formulario para la asistencia y también vamos a realizar una trivia. En cuanto al formulario, durante la ponencia y en sí cada una de las ponencias que vayamos a tener durante toda la semana, pues vamos a tener una palabra clave. Esta palabra clave la va a decir el ponente y esta palabra clave van a tener que escribirla en una casilla que va a estar en el formulario. Y de esta manera también vamos a tomar en cuenta pues su participación y atención a todas las ponencias que estemos teniendo. Y bueno, esas serían las indicaciones generales. Ahora vamos a continuar ya con lo que es la presentación del tema de hoy. Como vemos, estamos en el primer día, el cual nos toca accidente cerebrovascular isquémico y hemorrágico. Esta ponencia va a estar dada por el universitario Wilmer Yair Puma Echarri. En cuanto a conocer un poco más sobre él, pues tenemos que es estudiante del 5º año de medicina en la Universidad Andina del Cusco, es miembro de la ASIAM Andina, es PAS presidente de esta misma en el 2022, PAS coordinador regional sur CPA SOCIMEP 2022 y PAS director CPA ASIAM Andina 2021. Bueno, con esto quiero darle el pase a nuestro ponente. Quisiera saber si está, por favor, Wilmer Jair. Sí, buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, bueno, voy a dejar de compartir para poderte dar el pase. Perfecto. Voy a compartir. Listo. Bien, chicos, buenas noches. Bienvenidos a esta semana de neurología. Hoy día vamos a tocar un tema muy importante tanto para la propia especialidad de la neurología, ya que es un tema recurrente en la emergencia, y como también para nosotros es muy importante conocerlo, ¿no? Lo que es el accidente cerebrovascular isquémico y el tanto el hemorrágico. Bueno, ya me presentaron, soy Wilmer Pumecharri, así que vamos a ver un poco. Primero, el contenido de esta ponencia. Vamos a ver unos objetivos que hay que marcarlos bien. Vamos a desarrollar lo que es el ictus isquémico, el ictus hemorrágico, bueno, unas breves conclusiones al terminar la ponencia, ¿no? Primero, son 3 objetivos que se han marcado para esta ponencia. Primero es entender el propio accidente, tanto el isquémico como el hemorrágico. Lo importante es que cómo se produce y cuáles son los factores que lo causan. Segundo, hay que identificar el evento desde su inicio, cómo se maneja antes de llegar al hospital, cuáles son las escalas que se va a utilizar. Y como tercer objetivo es el manejo correspondiente ante la situación. Ya dentro del hospital, cuál es la situación que tenemos que tener, la actitud que debemos de tener y el propio tratamiento. Antes de empezar, pues una frase muy crucial para este tema es la que acabo de poner, que dice, el tiempo es el recurso más valioso que posees y no lo malgastes. Esto es mucho, ya que al tener un accidente cerebrovascular disponemos de horas para salvar la vida de la persona, para evitar que tenga secuelas y tenga una vida normal. Entonces, esta frase se aplica mucho más para el accidente cerebrovascular.
Entonces, empecemos con el primero, ¿no? El ictus isquémico, que es el de los más frecuentes comparado con el ictus hemorrágico y probablemente no tan letal como el ictus hemorrágico, ¿no? Primero hay que definirlo. La enfermedad vascular cerebral o enfermedad o accidente cerebrovascular es un padecimiento en el área del encéfalo, sea de una forma transitoria, si es que llegamos a tiempo, o de una forma permanente, debido a una isquemia, que puede ser una falta de oxígeno o una falta de glucosa, o debido a una hemorragia que puede ser causada por diferentes situaciones. Esto principalmente es afectado al propio vaso sanguíneo o por un proceso patológico secundario, ¿no? Que más adelante vamos a ver las propias causas. Dentro del accidente cerebrovascular isquémico, vamos a dividirlo en dos entidades clínicas. El ataque isquémico transitorio y el infarto cerebral propiamente dicho. Dentro de su epidemiología, vamos a ver que es una de las causas de muerte, en este caso adjuntado a lo que es Chile, y representa un poco el 9% de las muertes en el año 2010. Pero se ve una tasa de incidencia de que aproximadamente entre 100.000 personas, habitantes por año, aproximadamente 130 sufren por ello. Y se calcula que la prevalencia es un 2%, yo creo que es un poquito más, a la población general. Y aumenta este porcentaje cuando son mayores a 65 años, ¿no? Y no hay discrepancia de que más afección en mujeres, más afecciones en varones, es igual para los dos. Y conforme pasa el tiempo y no se trata correctamente, esto puede ser más letal con el pasar de los días, ¿no? Y sin duda, al tratar un poco más el tiempo y no llegar a tiempo a su diagnóstico y a su tratamiento, pues la probabilidad de quedar discapacitado después de un evento pues, es mucho mayor. Hay que entender qué es lo que lo causa el accidente cerebrovascular. Primero hay dos factores, los no modificables y los modificables. Dentro de los no modificables tenemos la propiedad, el propio sexo y la propia raza. Dentro de los modificables, pues está la propia enfermedad y una de las primeras causas, que es la hipertensión arterial, el tabaquismo, la propia diabetes mellitus, las dislipidemias, la fibrilación auricular, algún antecedente de haber tenido un anterior accidente cerebrovascular previo, el factor de sedentarismo, el factor dietético de la nutrición, la propia obesidad, algún problema de alguna cardiopatía, incluso algunos anticonceptivos orales o un tipo de migraña. Para ello, hace mucho tiempo se creó una clasificación etiológica, que es la clasificación de TOAS. Dentro de ella agrupan una manera para catalogar los tipos de etiologías que puede presentar un accidente cerebrovascular. Dentro de ellas, la primera en la que se puede pensar es el aterotrombótico, ¿no? O aterosclerótico, que como su nombre lo dice, es una presencia de un émbolo entre las arterias que obstruyen ese flujo, ¿no? Otro es el cardioembólico, que es algún problema cardiovascular que genere un trombo, ¿no? Un émbolo. De la tercera causa está la propia enfermedad lacunar, que se le dice, o la enfermedad de los vasos pequeños. Esto es comúnmente para la microcirculación. Un ejemplo bastante interesante es en el diabetes mellitus, que comúnmente hay esas afecciones microvasculares, ¿no? Que pueden generar dentro de sus complicaciones este accidente cerebrovascular. Al ya haber descartado estas tres primeras, recién podemos pensar en una etiología determinada o etiología rara, que también se le llama, como puede ser el caso de una disección. Y si habiendo descartado las tres primeras y no habiendo encontrado otra causa determinada o una causa rara, recién podemos catalogarlo como una causa indeterminada, que es cuando no se está presente dos o más causas propias identificadas, sea algún problema aterosclerótico, un problema cardioembólico al mismo tiempo, ¿no? Pero dentro de la propia enfermedad hay las tres principales causas que les he hablado: el aterotrombótico, que dentro de sus factores de riesgo nuevamente se va
dar lo que es la hipertensión arterial, el propio tabaquismo, la propia dislipidemia, ¿no? Y se encuentra más frecuentemente en las bifurcaciones de las arterias. El evento cardioembólico, más que todo, se atribuye a lo que es la fibrilación auricular, que esta mueve, por así decirlo, los propios coágulos y aproximadamente se dirigen hasta esa zona, ¿no? Un propio infarto agudo de miocardio también puede hacerlo. Y dentro de este cardioembólico, la arteria más frecuente es la cerebral media. Y dentro del ocular, como les iba hablando, está presente esta diabetes mellitus que puede generar esta microangiopatía hipertensiva, ¿no? Generando unos depósitos de lipohialinosis, ¿no? Que está propio de un territorio profundo del encéfalo. Entonces, un poco para recordar la propia anatomía, conocemos lo que es el polígono de Willis. El polígono de Willis se origina por dos principales arterias, ¿no? La carótida interna y la arteria basilar. Esta basilar genera la cerebral posterior, que a su vez se comunica con su arteria comunicante hacia la arteria carótida interna. Y esta carótida interna genera lo que es la cerebral media, por eso es que principalmente en problemas cardiovasculares se llega a obstruir esta zona, y esta se genera la cerebral anterior que llega a tener su comunicante. Y así tenemos la propia circulación del encéfalo. Entonces, ya habiendo visto qué son lo que causan, vamos a ver cómo se produce. Primero, hay que recordar que hay una isquemia. Esto va a producir que haya un descenso del oxígeno y un alimento sustancial para el cerebro, que es la glucosa. Al momento que haya una disminución de la glucosa, va a generar un metabolismo anaeróbico, y esto va a hacer que aumente la LDH o ácido láctico. Esto va a causar de por sí la generación de radicales libres y una propia lesión de las células gliales. Al haber una disminución de oxígeno y de glucosa, de por sí va a bajar la energía, que es el ATP. Esto va a causar una falla de las propias bombas, va a alterar la propia hemostasia y va a causar una despolarización. Esto va a generar dos procesos, que aumente el propio calcio en el citoplasma y que se liberen los propios neurotransmisores para que aumente este propio calcio. Y esto causa lo que es una lesión tanto irreversible si es que no estamos a tiempo, como más adelante una pobre muerte de una afección del propio encéfalo. Entonces, ya habiendo recapitulado con la propia anatomía, hay que ver un poco el cuadro clínico. El cuadro clínico se va a enfocar mucho a lo que es el territorio del polígono de Willis y de las arterias, ¿no? Tanto la arteria comunicante anterior, la comunicante media, la comunicante posterior, la cerebral posterior, tanto superficial como profunda, y la zona vertebrovascular. Para todos los cuadros clínicos hay una que siempre va a estar estancada, por así decirlo, que es la paresia o la plejía. Esto es un motivo de consulta, de hecho, en la neurología, ya que cualquiera de nosotros nos asustaríamos si de un momento a otro no pudiéramos levantar el brazo, no pudiéramos levantar la pierna o no tendríamos la fuerza suficiente para levantarlo. Entonces, dentro de este cuadro clínico, lo que más llama la atención es esto. Y tiene una característica muy interesante. Si es que la afección es en el lado izquierdo, el problema de la paresia o de la plejía va a ser contralateral. ¿Qué quiere decir? Que lo va a sentir en el lado derecho. Y lo curioso es que tanto en la cerebral anterior como en la cerebral media, la desviación ocular va a ir hacia el lado de la lesión. ¿Qué quiere decir? Que si bien no va a poder levantar el brazo, no va a poder levantar la pierna del lado derecho, sus ojos automáticamente un poco van a ir mirando hacia el lado de la lesión, que va a ser el lado izquierdo. Por ahí, semiológicamente, puede indicarte que la lesión podría estar incurrida en el lado izquierdo, por esos datos clínicos. Aparte, a comparación de la arteria cerebral anterior con la cerebral media, hay una alteración del lenguaje en la cerebral media, que es la fascia. Y dentro de la cerebral posterior, en la porción superficial, encontramos un proceso que es las heminopsias homónimas contralaterales. ¿Qué quiere decir? Que, digamos, estos son los ojos.
y la lesión nuevamente está en el lado izquierdo, de por sí la zona derecha no la va a poder ver. Esto se llama una hemianopsia homónima del mismo lado y que es contralateral, que es del lado derecho. En la zona profunda van a haber síntomas extrapiramidales, que puede ser un temblor, un clonus, un tremor, acompañado de una propia alteración de la conciencia, ¿no? Pasa lo contrario en lo que es la zona vertebrobasilar, porque ahí ya va a estar comprometido lo que es el cerebelo. Entonces se van a ver estos síntomas cerebelosos, como es el vértigo, como es la diplopía, como es la propia alteración visual, alguna disfagia, algún nistagmus, ¿no? Y curiosamente están aquí los síndromes alternos, que quiere decir que un síndrome alterno se llama a cuando hay una plejía contralateral y hay una parálisis ipsilateral. ¿Qué quiere decir? Que si la lesión nuevamente está en el lado izquierdo, la plejía la va a dar en el lado derecho, pero puede tener tanto el tercer par craneal paralizado del lado izquierdo o el séptimo par craneal también paralizado, y evidentemente la hemiplegia va a ser contralateral, o sea, en el lado derecho. Entonces, habiendo un poco abundado en lo que es la clínica, hay que pensar cómo la vamos a diagnosticar. Dentro de ello, hay que hacer una evaluación prehospitalaria. Y dentro de la evaluación prehospitalaria tenemos 3 escalas. Una de ellas es la escala de Cincinnati. Otra de ellas, que es mucho más sencilla, es la escala de FAST. Y otra que es un poquito más compleja es la escala de Los Ángeles, que a veces se confunde con una escala de gastroenterología. Pero las más usuales que se usan es la escala propia de Cincinnati y la escala FAST, que es mucho más sencilla, de hecho, y que va de la mano justo con los mismos ítems de la Cincinnati. ¿Qué evaluamos en la escala de Cincinnati o en la escala FAST? Primero hay que evaluar un ítem que es la simetría facial. Hay que ver si al paciente se le cae la cara. Para ello le pedimos al paciente que o nos muestre los dientes o que sonríe. Si es que no encontramos o si es que vemos que ambas caras, ambos lados de las caras se mueven equitativamente o igual, pues hablamos que está normal. Pero encontramos anormal si es que algún lado, como en este caso se ve en la imagen, no se mueve tan bien como el otro lado. Eso se llama una simetría facial. Encontrando uno de los puntos ya tenemos pues un ítem para una probabilidad de un accidente cerebrovascular. El otro ítem es el desplazamiento propio de los brazos. Hay que pedirle al paciente que cierre los ojos, que extienda ambos brazos por lo menos 10 segundos y vemos si es que ambos brazos pues se mueven primero y se mantienen y no se mueven en lo absoluto al momento de los 10 segundos extendidamente, pues hablamos de que está normal. Pero si en el momento que estamos realizando no mueve un brazo o al momento que está moviendo empieza a desplazarse hacia abajo en comparación con el otro, y hablamos de una dificultad en cuanto al ítem del desplazamiento de los brazos. Y por último, tenemos el speech o el habla. Le pedimos al paciente que repita, en este caso es una frase que dice que no le puedes enseñar los trucos nuevos a un viejo perro, pero podemos preguntarle su nombre o cómo se siente para tratar de que el paciente hable. Y si el paciente hace un uso correcto de las palabras y no alarga las palabras, es que es normal. Pero si el paciente alarga las palabras o usa incorrectamente las palabras o simplemente no se le entiende, ya estamos hablando de que está en un problema, ¿no? Y cumple con uno de los requisitos. Entonces, como dice la interpretación, al momento de haber uno de los 3 signos que es anormal, ya hay una probabilidad de un 72% de que sea un stroke. Lo mismo pasa con la escala FAST, de hecho. Si ven por las propias siglas, FAST es FA de face o de cara, A de arm o de brazo, S de speak.
o de habla, y T de tiempo, que el tiempo es necesario para ser trasladado a la propia urgencia. Entonces, la mejor escala prehospitalaria sin duda es la de Cincinnati, pero para una práctica que tú estás en la calle y ves a una persona que podría estar sufriendo un accidente cerebrovascular, la escala FAS es mucho más usual. Entonces, ya habiendo detectado, hay que tener en cuenta el manejo inicial. Para todo este manejo, solo disponemos de 4.5 horas para actuar y recuperar toda la zona que está afectada o infartada. Para ello, uno de los manejos iniciales es el descarte de alguna patología que esté causando el propio accidente. Una de las pruebas es la prueba de glucosa. Como hemos visto en la fisiopatología, puede haber un descenso de glucosa, pero también hay estados donde la glucosa está aumentada, principalmente en diabéticos, que pueden generar este estado. Entonces es importante descartar que un paciente con un evento no pueda tener alguna alteración de la propia glucosa. Lo segundo es el estudio propio del laboratorio. Y el principal descarte y el más usual que se usa es la tomografía axial computarizada, ¿no? Entonces, desde que es traído, empezamos la cuenta de las 4.5 horas, ¿no? A los 0 minutos es trasladado, identificamos que es un ACV y procedemos a tomar lo que es la tomografía. Y en todo ese proceso lo leemos, identificamos que no hay ninguna otra patología secundaria que la cause y procedemos a darle su tratamiento fibrinolítico. Y después, periódicamente, se le hace su control y vamos chequeando que no haya alguna complicación. Y también vemos las propias secuelas que pueden causar. Entonces, primero hay que identificar los propios síntomas, escala Cincinnati, los signos de alerta. Hay que diagnósticos diferenciales, como se ve acá. La propia migraña con aura, algún golpe en la cabeza, una esclerosis múltiple, por ejemplo, un propio hematoma subdural, alguna infección sistémica, una encefalitis viral. Hay que descartar todas las causas posibles. Y luego de eso, pues, confirmarlo con la escala Cincinnati. Y es, bueno, muy importante las 4.5 horas que disponemos desde el propio infarto para aplicar un procedimiento de trombolisis. Y es muy importante la propia imagen, ya que también el tiempo es crucial. Esta imagen que ven, lo de celestito, es la zona de penumbra, es la zona que aún se puede recuperar. Y lo que está de negrito es la zona infartada, es la zona que definitivamente ya no se puede recuperar. Entonces, como ven, acá en las placas tomográficas, a la hora pues, no hay mucha trascendencia. A las 3 horas pues ya empieza a notarse un poco la zona infartada. Y bueno, a las 24 horas ya es bastante abismal la zona infartada. Para el control utilizamos también otra escala. Una escala un poquito más compleja también de evaluar, pero es muy importante para saber cómo va el proceso de recuperación del accidente cerebrovascular. Es la escala de NIS, donde principalmente evaluamos el nivel de conciencia con preguntas para evaluar si está orientado en tiempo-espacio. Vemos si hay alguna parálisis en la propia mirada, evaluamos el campo visual para ver si hay alguna anopsia, vemos si hay alguna parálisis facial para ver si hay algún síndrome, otro síndrome alterno, vemos la fuerza tanto de brazos como de piernas, vemos si hay presencia de alguna ataxia, vemos cómo está su sensibilidad, vemos su lenguaje, si presenta alguna afasia, presenta disartia y presenta alguna falta de atención. Todo esto, un ítem teniendo mayor un porcentaje de 25 puntos, catalogamos como una ACV grave. Otro punto muy importante dentro de la propia hospitalización es la neuroprotección. Sabemos que la principal causa es la hipertensión arterial. Entonces, lo importante es el control de la presión arterial. Que la presión no baje bruscamente, sino baje gradualmente, para evitar que este flujo, pues, en la zona de penumbra, tenga esa capacidad de regenerarse tranquilamente.
Otro de las causas muy importantes es la glucosa y su control, porque a grandes cantidades de glucosa, pues al momento de la fibrinólisis va a causar mayores complicaciones, como es el propio resangrado. El control de la temperatura también es muy importante y evidentemente nada por vía oral por las primeras 24 horas. Y lo recomendable es una cabecera de 30 a 45 grados. Entonces, dentro del propio tratamiento trombolítico existen criterios, tanto de inclusión que se pueden realizar, tanto como exclusión, tanto relativos como absolutos, para los cuales no tendríamos que realizar un tratamiento trombolítico. Entonces, resaltar dentro de los criterios de inclusión, hay uno que es para las 3 horas y hay otro que es un criterio de ventana extendida, pero a las 4 y media, 5 horas. Hay algunos artículos que el año pasado estaban discutiendo de esta ventana de las 4 horas y media, que podría extenderse hasta las 9 horas. Si bien es cierto que después de las 4 horas y media puede hacerse el tratamiento trombolítico, pero hay un riesgo de que la persona pues tenga un poco más de discapacidad eh, y que también tenga un riesgo de resangrado. Por eso lo ideal es que sea en el transcurso de las 4 horas y media de que inicia la enfermedad. Posterior a ella ya tienes una menor eficacia. Y bueno, dentro de los criterios de exclusión, principalmente la evidencia de una diabetes con sangrado, el embarazo del primer trimestre, alguna presencia de una crisis convulsiva o algún historial que tenga una alergia al propio medicamento. El medicamento es el alteplase o el tecneplase que se utiliza, ¿no? Esto es una mezcla que se da endovenoso y que, bueno, se da en una infusión en 1 hora. Evidentemente, como todo medicamento, tiene sus pros y contras. En este caso, su contra es el propio riesgo del sangrado. Posteriormente de aplicado este tratamiento, hay que realizar una evaluación cada 15 minutos con la propia escala de Innis que hemos visto y el control de la presión arterial. Y evidentemente la ayuda de las imágenes. Si en caso habría un criterio de exclusión, pues aplicamos el criterio de no fibrinólisis, que consiste en aspirina las primeras 24 horas y realizar una trombectomía mecánica. ¿Qué quiere decir? Que si encontramos en la tomografía que hay presencia de un coágulo o utilizamos otro estudio de imagen, pues procedemos por un medio de cateterismo a sacar ese coágulo y que resurja el flujo sanguíneo de ahí. Posteriormente a la fibrinolisis hay que tener en cuenta que el paciente se alimente y tenga una movilización temprana. También hay que tener mucho en cuenta el uso de antiagregantes, tanto la propia aspirina como el propio hidrogel. Y muy importante, la propia anticoagulación, ¿no? Eso es con respecto a lo que es el ictus isquémico. Ahora vamos a ver un evento que es un poco más mortal, sin embargo no es muy frecuente comparado al isquémico, que es el ictus hemorrágico. Primero hay que definir cómo ese tipo de ACV es la propia ruptura de un vaso sanguíneo que genera una hemorragia. Recordamos un poco la propia clasificación. La enfermedad cerebrovascular o el accidente cerebrovascular tiene dos tipos de etiologías, una isquémica y una hemorrágica. Dentro de la isquémica ya hemos visto la propia focal, que es lo que es el infarto cerebral, y hemos visto las principales causas. Y dentro del ictus hemorrágico tenemos la intracerebral, dentro de las más frecuentes la intraparenquimatosa y la hemorragia subaracnoidea. Entonces, los factores de riesgo nuevamente es la propia hipertensión arterial, no tratada o mal controlada que puede desencadenar este proceso. El propio uso o abuso de drogas, como puede ser una cocaína, el alcohol, el propio tabaquismo, o haber sufrido algún traumatismo craneal. Entonces, dentro de la intraparenquimatosa, vamos a tener en cuenta que su clínica va a ir con un déficit progresivo, acompañado de una cefalea, náuseas y vómitos. Esta puede ser netamente hipertensiva o puede realizarse espontáneamente, de un momento a otro. En personas jóvenes se encuentra la malformación vascular,
Y en personas adultas, en personas ancianas, ya se encuentra la propia angiopatía amiloide, ¿no? Que es esa propia degeneración. En la parte hipertensiva hay que tener en cuenta las zonas. La zona más común que se ve afectada es la zona del putamen. Nuevamente recordando la propia hemiparesia, contralateral, la alteración propia del nivel de conciencia y esa desviación ocular hacia la lesión. La segunda zona más afectada es el propio cerebelo, acompañado de ataxia. En algunos casos hay una hidrocefalia obstructiva por el debido sangrado. Y en el caso de la subarachnoidea, dentro de las principales causas más comunes y espontáneas es la presencia de los aneurismas. Más común en mujeres que tengan enfermedad de Marfan, la enfermedad de Ehlers-Danlos o alguna poliquistosis renal. Esta tiene la característica de ser una cefalea súbita. Algunos dicen que son la peor de su vida o una cefalea en trueno. Hay presencia de meningismo, como es la rigidez de nuca, acompañado de náuseas, vómitos, alguna focalidad neurológica y obviamente el bajo nivel de conciencia. Entonces, asimismo, como hemos visto en lo que es el ictus isquémico, se hace el mismo procedimiento y activamos lo que es el código ictus, que tiene sus pautas recomendadas como no recomendadas. Principalmente hacer el uso del ABC, hacer una monitoración cardíaca, colocar una vía intravenosa, mantener lo que es la saturación, descartar alguna hipoglucemia con el control de la glucosa. Y bueno, si estamos en un hospital a nivel que no podemos tratarlo, pues trasladarlo a uno adecuado. Evitar la seroterapia con dextrosa, evidentemente, en pacientes que no tengan hipoglucemia, no desencadenar una reducción excesiva de la propia presión arterial y tampoco administrar masivamente los fluidos. Para el diagnóstico, al tener dos propias etiologías, que es la intraparenquimatosa y la subarachnoidea, el uso fundamental para valorarlo es la propia tomografía, para descartar alguna etiología es la propia punción lumbar y para ver el propio origen del sangrado es la angiografía. En el caso de la hemorragia subarachnoidea utilizamos la escala de Fisher para catalogarlo, donde Fisher 1 no se evidencia ningún sangrado, el Fisher 2 se ve un sangrado difuso pero fino, el Fisher 3 se ve un coágulo grueso en cisternas y el Fisher 4 se encuentra el propio hematoma parenquimatoso, ¿no? Que ya ocupa lo que es un territorio cerebral. El tratamiento, primero, es, al ser un evento que hay un sangrado, es controlar la propia hemorragia y disminuir la propia presión, que es la causa, sea con medicamentos, o si en el caso es en un hematoma, pues por una cirugía. Hay que corregir ese procedimiento de los vasos sanguíneos anormales. Si en caso fuera necesario, hay que drenarlo por cirugía, esa sangre acumulada, y aplicar un espiral endovascular, ¿no? En este caso para el aneurisma, o hacer un clipaje quirúrgico propio. Concluyendo con este tema, hay que concluir en 3 puntos. Primero, la importancia de la atención médica inmediata. Ya que esto es una emergencia, hay que atender de inmediatamente porque, como hemos visto, contamos de 4 horas y media de tiempo. ¿Para qué? Para minimizar el daño y tener un mejor pronóstico del propio paciente. Lo segundo son los factores de riesgo modificables, ya que hay que modificar el propio estilo de vida, sea la alimentación, la obesidad, el sedentarismo, o controlarlo, como es la hipertensión arterial o la diabetes, para evitar que se desencadene este accidente cerebrovascular. Y por tercera conclusión es la propia rehabilitación y el cuidado a largo plazo, que hay que tener mucho en cuenta, ya que, como hemos visto en los factores de riesgo, el tener un accidente cerebrovascular ya te condiciona a muchas cosas. Y si has tenido anteriormente
otro accidente cerebrovascular, ya tienes un factor de riesgo propio. Entonces, todo el enfoque tiene que ser multidisciplinario, ¿no? Si hay un problema cardiovascular, hay que visitar al cardiólogo. Si hay un problema de diabetes, hay que visitar al endocrinólogo. Si hay un problema de alimentación o estilo de vida, pues hay que visitar a un nutricionista. Y bueno, muy importante el tiempo, ya que las secuelas causan esta discapacidad. Entonces, muy crucial lo que es la terapia, la propia rehabilitación, ¿no? La persona al momento de no levantar el brazo, pues se siente frustrada porque algo ha pasado, o al momento de hablar, se siente frustrado porque no puede expresar lo que dice. Entonces, es muy importante el papel de la rehabilitación, para que pueda desempeñar tanto física, cognitivamente la persona. Y muy importante ese apoyo emocional, porque al estar postrado y no poder hablar o no poder levantar algo o no poder sentirte bien, que agarras bien las cosas, te frustras mucho. Entonces el apoyo emocional tanto de la familia como del personal de salud es muy importante, ¿no? Para darle esa propia calidad de vida y ese apoyo emocional que necesita la persona. Bueno, este ha sido todo. ¿Alguna pregunta? Chicos, cualquier pregunta que tengan, pueden realizarla. Mientras tanto, les estaré enviando el formulario para su asistencia y no olviden haber escuchado su palabra clave. Chicos, ¿alguno tiene sus preguntas para el ponente? También ya envié el formulario de la asistencia, así que pueden ir llenándola. Lo que pasa es que no se escuchó la palabra clave y sí estuve en toda la ponencia. Bueno, la palabra cable lo he repetido bastantes veces y les doy la plagia que está en la pantalla también. Sí, también la pueden ver. Creo que hay preguntas. Sí, bueno, aquí tenemos una pregunta de Manuel Vargas que dice, ¿cuáles eran los factores de riesgo para el accidente cerebrovascular hemorrágico? Bien, primero hay que tener en cuenta que la hipertensión es la principal causa de tanto isquémico como hemorrágico. Hay que tener en cuenta que tenemos un tubo o una manguera. Entonces lo sometemos a alta presión. Entonces, ¿qué sucede? En algún momento esto va a reventar. Esa es la primera causa de lo que es el accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, otro es la condición del aneurisma, ¿no? De por sí, si tiene un aneurisma y tiene una hipertensión arterial, es una condición de que en algún momento puede sufrir un evento hemorrágico. Bueno, antes de continuar con la siguiente pregunta, mencionarles que aún no se vayan porque vamos a realizar una trivia, así que estén atentos. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo se ve afectada la gasometría arterial en un paciente con accidente cerebrovascular isquémico? Y la segunda pregunta que dice, ¿en qué afecta los accidentes cerebrovasculares a los, a los centros de control respiratorio del encéfalo? Bien, principalmente el AGA, pues hay que tratar de usarlo para descartar alguna condición.
que genere, ¿no? esta alteración de nivel de conciencia. Puede ser una alcalosis o una acidosis respiratoria o metabólica, que en este caso sería lo más común. Entonces no podría ser algún condicionante, ya que no tenemos tanto bicarbonato como CO2 en el propio cerebro, ¿no? A no ser que sufra alguna encefalopatía. Entonces no podría ser alguna afección, más bien sería un descarte de alguna etiología. Ahora, afectando el propio control respiratorio depende de la zona afectada. Más vamos a la zona de la protuberancia, a la zona del mesencéfalo, sí puede afectar el centro respiratorio. Es por eso que en algunos momentos puede hasta simular lo que es una parada cardíaca. Ya bueno, otra vez recalcándoles que la palabra clave está en las diapositivas que pueden visualizar ahora del ponente. Para los que no han estado atentos. Otra pregunta, ya. Dice, ¿qué conductas deben tomarse ante una transformación hemorrágica? Bueno, transformación hemorragia me refiero que si es que estaba en un ictus, pues se genera una hemorragia. Yo creo que principalmente se activa lo que es el código ictus, es el control de las funciones vitales, lo que es el ABC, y principalmente si estamos ante un evento hemorrágico, pues hay que tratar de disminuir las causas. ¿Cuál es la principal causa? La hipertensión. Segundo, hay que llamar al neurocirujano si en caso no lo podemos solucionar y hay que extraer la sangre y tratar de controlar y salvar la vida al paciente, porque posteriormente se va a complicar, ya que entra en un estado de shock por la pérdida propia de sangre. Entonces, el código ictus es internacionalmente, así que el ABC es muy importante. Ya. Otra pregunta, aquí tenemos que dice si puede repetir la definición de síndrome alterno. Sí, claro. El síndrome alterno es propio de la zona vertebrobasilar. Se da por una hemiparesia o hemiplegia contralateral, que quiere decir que si en el lado izquierdo está el infarto, en el lado derecho se va a ver lo que es la hemiplegia o la hemiparesia. Y va a estar acompañado por una parálisis en la zona ipsilateral, o sea, en el mismo lado. Va a ser en el lado izquierdo. Un ejemplo es el síndrome de Weber, si no me equivoco, que es la parálisis del tercer par craneal con una hemiplegia, me parece, del lado contralateral. Otra pregunta sería, ¿qué conductas deben tomarse respecto al síndrome neurovulvar? Las mismas que se tiene que tomar, de hecho, porque la principal causa es la zona afectada. Entonces, si actuamos a tiempo, primero obviamente descartando las demás causas, pues con el tiempo va a ir recuperándose evidentemente con la terapia. Es la misma actitud que debemos tomar tanto con el ictus isquémico, evidentemente si es hemorrágico, mucho más, actuar más a tiempo. Ya, aquí tenemos otra y dice que ante el comportamiento del ACV, ¿qué tan viable es utilizar una RMN de primera instancia para poder determinar cuándo es ictus isquémico y dejar el lado de la TC? Bien, bueno, la imagen de la resonancia comparada con el TAC tiene sus pros y contras. Creo que la principal contra de la resonancia es que es bastante costosa para el propio establecimiento de salud y tiene bastante tiempo en demorar a la que salga la imagen, ¿no? No es al momento. Y también a veces es un poco estresante para el propio paciente inmiscuirse en esa cámara gigante de lo que es el resonador. Y evidentemente la tomografía de la que sale el momento nos ayuda primero a descartar que no sea una hemorragia. Eso es lo principal, ya que la hemorragia es mucho más mortal. Y segundo es para descubrir alguna otra de las patologías y para ver la zona de isquemia que podría estar estando afectada. Y ver si es que hay una zona infartada también. Entonces, por eso es un poco más accesible lo que es la tomografía en los establecimientos de salud, porque en los centros de salud tenemos es un poco más accesible y un poco más a tiempo para los propios resultados. Bien. Otra pregunta que tenemos es, ¿una migraña con aura puede dar un ictus? Una migraña con aura, siempre y cuando se trate de una
de una causa secundaria de una cefalea podría dar un ictus, pero una migraña es una cefalea primaria. No podría condicionarse un ictus, ya que el mismo ahora puede desencadenar esa confusión, ¿no? Ya que puede estar escuchando, puede estar viendo algo, dependiendo de la zona afectada, pero no es una causa que puede dar ictus. Sin embargo, es una causa de descarte, ¿no? Por la misma sintomatología. Bueno, otra pregunta aquí tenemos de Yajaira, que dice, el infarto cerebral se sabe que se debe a vasos pequeños, pero ¿en qué circunstancias se da? En el caso de la zona lacunar, una de las principales causas es la diabetes, ya que saben que la diabetes tiene una afección microvascular, y entonces esa afección dentro de sus complicaciones que podría dar tanto como es el infarto agudo de miocardio, está el infarto propio cerebral, ¿no? Que es el accidente cerebrovascular. Entonces, al tener esas alteraciones propias de las microangiopatías, pues podría generar este infarto, ¿no? Es una de las principales causas lo que es la diabetes, por esa microcirculación que tiene. Bueno, otra pregunta aquí tenemos que dice, ¿qué exámenes físicos neurológicos se deberían realizar en primera instancia en un paciente con ACV isquémico? Bien, principalmente al momento de que llega el paciente hay que tener en cuenta la escala de Cincinnati. Ese es nuestro examen físico principal. El decirle al paciente que nos muestre o sonría para ver una simetría facial, ya tenemos un examen neurológico. El pedirle al paciente que cierre los ojos y levante, ya tenemos otro examen físico, de hecho, y un criterio semiológico también de que algo está pasando en su cerebro. Y el mismo hecho de pedir que hable es otro examen físico. Entonces, teniendo esos tres criterios, ya podríamos tener en cuenta que hay algún problema o que podría ser un accidente cerebrovascular, ¿no? Posteriormente, ya en lo que es el control posterior a su tratamiento, se utiliza la escala de NIS, que es donde ya vemos al paciente después de unas horas, unos días, y le preguntamos cómo está, evaluamos su nivel de conciencia, le pedimos que nuevamente levante los brazos y evaluamos si es que hay un problema motor, si siente el paciente, si hay un problema en el habla, y vemos todas esas situaciones, ¿no? De repente puede presentar al tiempo una afección en algún par craneal, entonces lo vamos a ver justo con la escala de NIS para ver su progresión del propio accidente cerebrovascular. Mm, Bien, otra pregunta que tenemos aquí es, ¿hay algunos casos donde puede haber parálisis facial sin hemiparesia e hemiplagia? ¿También sería a causa de un ictus o por otras? Sí, hay casos, la medicina obviamente no es muy certera, es bastante dispareja con respecto. Hay casos donde puede haber parálisis facial sin hemiplegia, pero siempre y cuando descartes que es un ictus. Un ictus siempre tiene esa característica, y de hecho muchas de las enfermedades neurológicas de consulta es la propia paresia y es la propia hemiplegia, porque es lo que más asusta a las personas. Entonces, si pensamos que hay una parálisis facial y no hay alguna hemiplegia, podría ser otra causa, una parálisis facial viral o la propia parálisis facial propiamente dicha del séptimo par, sea central o periférica, que podría ser una de las causas, ¿no? Pero siempre y cuando haya un tipo de descarte, ¿no? Por eso utilizamos los medios de imagen, los medios laboratoriales para descartar esa propia causa. Mm, Bepsi Mesa nos pregunta, ¿cuál es la principal causa del síndrome neurovulvar? Eh, Principalmente la causa de un síndrome alterno es la propia isquemia, sea por un factor de riesgo modificable, como puede ser la hipertensión, la fibrilación auricular, la propia diabetes, la propia dislipidemia, o por algún problema secundario, que puede ser una hipertensión endocraniana, algún tumor que puede estar ahí, que corte la propia circulación de ese sistema. Entonces, no hay una principal causa, siempre todas las recomendaciones que generan siempre abuyen a lo que es la fibrilación auricular, la hipertensión arterial, ya que
como hemos visto dentro de las clasificaciones etiológicas, la principal es la aterotrombótica y después viene la cardioembólica. Entonces hay que primero descartar esas dos causas para recién ver qué podría estar sucediendo, ¿no? Luego tenemos dos preguntas similares de Flavio César y Ted Arellano, que dice clínicamente cómo se podría diferenciar el ACV isquémico y el hemorrágico. Bien, clínicamente, pues el examen al momento hay que tener en cuenta que el accidente es una cuestión aguda. Entonces, en diferencia con el hemorrágico, tenemos la presencia de una cefalea o comúnmente un dolor de cabeza. La característica de la propia subaracnoidea es una cefalea intensa en trueno que el paciente te va a decir que le duele mucho como si un trueno estaría rondando en su cabeza. Y a diferencia del isquémico es que pasa de un momento a otro, pero empieza a lo que es a sentir una caída de la propia cara, un adormecimiento de algún brazo, o de repente en algún momento ya no puede pronunciar las palabras, empieza a alargar las palabras. Esa es la principal diferencia tanto del isquémico como del hemorrágico. Puede ser menor el isquémico y por eso tenemos un tiempo determinado, pero el hemorrágico es muy abrupto, es de un momento a otro. Por eso tiene esa característica de que es súbita. Bien, como última pregunta, bueno, no, como penúltima pregunta hasta ahora, si en una TC no se muestra alteración, pero en un electroencefalograma se muestran ondas contracturadas y lentas, ¿a qué se hace referencia? A ver, principalmente hay que diferenciar esto. La tomografía no siempre nos va a dar la alteración. Es para ver alguna causa de hemorragia y descartar alguna otra patología. Si en caso se ve lo que es la zona isquemia, la zona de penumbra, que raras veces se encuentra, pues bien, el electroencefalograma se usa para un procedimiento de las ondas propias del cerebro. Se usa más que todo para un descarte de lo que es una epilepsia. Entonces, si encontráramos alguna alteración en las ondas de un electroencefalograma, ya estaríamos refiriendo a un problema epiléptico o convulsivo. Entonces, eso ya nos haría un diagnóstico diferencial ante un ACV. Bien, como ahora sí nuestra última pregunta de Pedro Choque, tenemos que si en un paciente con ACV isquémico que tiene una PA mayor de 200 se debe bajar la presión con un fármaco antihipertensivo. Sí, lo principal es que la hipertensión baje gradualmente, no hay que bajarlo comúnmente. No es lo mismo tener una crisis hipertensiva a tener una CB por hipertensión, ya que evidentemente por la crisis hipertensiva tienes que bajarla al momento porque puede desencadenar el accidente cerebrovascular. En cambio, al propio accidente cerebrovascular ya instaurado, hay que bajarlo lentamente porque si quitas esa presión que está ejerciendo, la zona que está en penumbra va a tardar, no va a poder recuperarse. Entonces, en vez de curarlo, estás haciendo un daño, ¿no? Evidentemente, dentro de la propia recapitulación de fármacos antihipertensivos, hay unos que tienen acción más rápida, como hay otros que tienen un poco más de acción más lenta, ¿no? Eh, bien, creo que esas serían todas las preguntas, a menos que alguien ya tenga alguna pregunta más. Mm, Yajaira Ayala tiene su mano levantada. Ah, bueno, ya no. Bueno, creo que sí, ya no hay más preguntas. Muchas gracias, Wilmer Yair, por su ponencia. Bueno, voy a volver a enviar el link de asistencia por si alguien no lo llenó y también podrías dejar de compartir. Bueno, gracias. Voy a ahora compartir para realizar la trivia y les enviaré también el enlace.
Chicos, vayan ingresando, ya les envié el enlace para el quizzes y en este medio vamos a realizar la trivia. Enviaste el enlace. Buenas noches, disculpe, ¿el enlace cuál sería? Ya, ahora sí les llegó. Bueno, damos 5 minutos más y iniciamos con la trivia a las 9:45 para que todos se puedan unir.
Bueno, en vista que ya nadie más está uniendo al quizzes, vamos a iniciar.
Bueno, daremos un minuto más para ya terminar. A 9:52 vamos a cerrar la trivia. Bueno, ya vamos a terminar la trivia, la hacemos a terminar. Bueno, vamos a mencionar a los ganadores. El primer puesto sería para Alejandro, el segundo para Carlos R. y el tercero para Derek. Bueno, a continuación vamos a tomarnos una foto del recuerdo, así que les pido todos puedan prender sus camaritas, por favor. Eh, Chicos, mm, también pueden reaccionar para así poder tomar nuestra evidencia, además. Sí. Mm, ya, a ver. Mm, ya, 3, 2, 1. Listo, eso sería todo. Muchas gracias a todos por su participación y los esperamos mañana para la siguiente ponencia del día 2.